La Fórmula 1 siempre ha sido un espectáculo de alta velocidad, un circo donde los ingenieros son los magos, los pilotos los trapecistas y los equipos, en ocasiones, intentan sacar un conejo del sombrero sin que nadie lo note. En mayo de 2025, durante el Gran Premio de Miami, este circo se transformó en un auténtico culebrón cuando Red Bull, con su instinto de sabueso, señaló directamente a McLaren y exclamó: «Están haciendo trampa». Lo que siguió fue una vorágine de acusaciones, inspecciones minuciosas de la FIA y un drama que podría rivalizar con cualquier telenovela, con neumáticos, frenos y materiales misteriosos como protagonistas. Prepárense, porque esta historia tiene más giros que el circuito de Mónaco. Todo comenzó en la soleada Miami, donde el asfalto ardía bajo el sol y los monoplazas volaban por la pista. McLaren, con su MCL39 pintado en un vibrante color papaya, estaba dominando la temporada 2025 con una autoridad que parecía sacada de un sueño. Sus pilotos, Lando Norris y Oscar Piastri, los jóvenes prodigios de Woking, habían ganado 5 de las primeras 6 carreras, dejando a Red Bull y Mercedes luchando por las obras. En el Gran Premio de Australia, McLaren ya había dado un golpe de autoridad. Norris se llevó la victoria, Piastri lo escoltó en el segundo puesto y Max Verstappen, el tricampeón de Red Bull, apenas logró mantenerse en el podio. Pero lo que realmente llamó la atención de Christian Horner, jefe de Red Bull, no fue solo la velocidad de McLaren, sino la forma en que sus neumáticos parecían inmunes al desgaste. Mientras los Pirelli de los demás equipos se derretían como mantequilla en una sartén, los de McLaren lucían frescos, como si acabaran de salir de un balneario. «Algo no está bien», murmuró Horner, probablemente mientras tomaba un sorbo de su bebida energética favorita. No estaba solo en su sospecha. Toto Wolff, el jefe de Mercedes, también arqueó una ceja y comentó: «Necesitamos entender cómo manejan esos neumáticos. Es como si tuvieran un superpoder». En la Fórmula 1, cuando un equipo domina de manera tan abrumadora, las sospechas comienzan a circular más rápido que los coches en la recta de Bakú. Red Bull, que no es precisamente ajeno a las controversias técnicas, recordemos sus propios episodios con dispositivos cuestionables en el pasado, decidió que era hora de investigar qué truco tenía McLaren bajo la manga. La acusación principal se centraba en un supuesto sistema de enfriamiento en los frenos de McLaren. Según los rumores que corrían por el paddock, como si fueran chismes de vecindario, McLaren estaba utilizando materiales que cambiaban de fase, sustancias capaces de pasar de sólido a líquido a cierta temperatura, absorbiendo calor en el proceso, para mantener los neumáticos en una temperatura óptima. Esto, en teoría, evitaba que las gomas se sobrecalentaran, especialmente en circuitos abrasivos como Miami o Shanghái, donde los neumáticos sufren más que un novato en su primera carrera de karts. La idea era ingeniosa: neumáticos frescos duran más, y si duran más, puedes pisar el acelerador sin temor a quedarte con las llantas desgastadas. Pero la pregunta clave ¿era esto legal? La FIA, el árbitro supremo de la Fórmula 1, entró en escena con su lupa y una expresión que parecía decir: «Esto me va a dar un dolor de cabeza». Inspeccionaron el MCL39 de arriba a abajo, buscando cualquier indicio de ilegalidad. Los ingenieros de McLaren, con la calma de quien sabe que no ha escondido nada, o que lo ha escondido muy bien, abrieron las puertas de su garaje y dejaron que los comisarios revisaran todo. El veredicto inicial fue claro: no había nada fuera de las reglas. Los materiales de cambio de fase, si es que existían, no violaban el reglamento técnico. Sin embargo, Red Bull no estaba convencido. «Si no es ilegal, ¿por qué no podemos copiarlo?», gruñó Verstappen, quien, para variar, estaba lidiando con problemas en sus propios frenos. El drama no era nuevo. Ya en 2024, Red Bull había acusado a McLaren de usar un mini DRS en su alerón trasero, un dispositivo que supuestamente permitía que el ala se abriera ligeramente en las rectas para ganar velocidad sin activar el DRS oficial. En el Gran Premio de Azerbaiyán de ese año, las cámaras captaron el alerón de McLaren comportándose de manera sospechosa, y aunque el equipo insistió en que todo estaba dentro de las reglas, la FIA les pidió amablemente que lo modificaran. McLaren obedeció, pero no sin antes llevarse la victoria con Piastri. Ese episodio dejó a Red Bull con la sensación de que McLaren estaba jugando al límite, y ahora, en 2025, estaban decididos a no dejar pasar ni una. Volvamos a Miami. Mientras los aficionados llenaban las gradas y los yates abarrotaban el puerto, el paddock era un hervidero de especulaciones. Algunos sugerían que McLaren había encontrado una forma de inyectar pequeñas cantidades de agua en los neumáticos a través de las válvulas, un truco que, según los rumores, Red Bull había experimentado años atrás antes de que la FIA lo prohibiera. La idea era que el agua ayudaba a enfriar el aire dentro del neumático, manteniendo la presión y la temperatura bajo control. Sin embargo, la FIA, con sus sensores de presión en tiempo real, descartó esta teoría rápidamente. «No hay agua, no hay drama»,
dijo un portavoz de Pirelli, el proveedor de neumáticos, con la resignación de alguien que ya ha oído estas historias 1000 veces. Red Bull, sin embargo, no se rindió. En el Gran Premio de China, la FIA introdujo nuevas pruebas para los alerones traseros, reduciendo la flexibilidad permitida de 2 mm a 0,5 mm bajo una carga de 75 kg. Esto fue un golpe directo a McLaren, cuyos alerones habían sido objeto de escrutinio desde Australia. Pero, para sorpresa de todos, McLaren no solo pasó las pruebas, sino que siguió dominando. Norris y Piastri volvieron a dejar a Verstappen en la estacada, y los neumáticos de McLaren seguían luciendo como si acabaran de salir de la fábrica. Horner, visiblemente frustrado, comentó: «Es bastante extraño cómo logran poner las gomas en temperatura tan rápido, y al mismo tiempo, tienen una degradación tan baja. O son magos, o algo no encaja». En el paddock, las teorías conspirativas se multiplicaban como los mosquitos en un pantano. Algunos ingenieros de equipos rivales sugerían que McLaren había perfeccionado un sistema de refrigeración en los conductos de freno, quizás con un canal adicional que dirigía aire frío de manera más eficiente. Otros creían que el truco estaba en el diseño del suelo del coche, que generaba una carga aerodinámica tan precisa que reducía la fricción de los neumáticos. Y luego estaban los que, en un arranque de creatividad, proponían que McLaren había contratado a un alquimista para encantar sus monoplazas. Zak Brown, el jefe de McLaren, se limitó a sonreír ante las acusaciones. «Nosotros solo hacemos nuestro trabajo. Si los demás quieren copiar, que se pongan las pilas», dijo con ese aire de quien sabe que está ganando y no necesita discutir. Pero Red Bull no era el único equipo con un historial de controversias. En octubre de 2024, ellos mismos habían estado en el ojo del huracán por un dispositivo en la bandeja T de sus coches que, supuestamente, permitía ajustar la altura del suelo durante el parque cerrado, algo estrictamente prohibido. La FIA investigó, visitó la fábrica de Red Bull en Milton Keynes, y tras colocar cintas en los monoplazas para asegurarse de que no se tocaban, cerró el caso sin sanciones. «Caso cerrado, no hay trampa», anunció la FIA, mientras McLaren, irónicamente, pedía una investigación más profunda. Este precedente hizo que las acusaciones de Red Bull contra McLaren en 2025 parecieran un poco como el ladrón que grita al ladrón. Pero en la Fórmula 1, la hipocresía es tan común como las paradas en boxes. A medida que la temporada avanzaba, el duelo entre McLaren y Red Bull se intensificaba. En el Gran Premio de Mónaco, Piastri volvió a brillar, navegando las estrechas calles del Principado como si estuviera paseando en bicicleta. Verstappen, por su parte, parecía cada vez más frustrado, quejándose de que su RB21 se sentía como un camión en comparación con el McLaren. Los ingenieros de Red Bull trabajaban día y noche para descifrar el secreto de sus rivales, pero, como señaló un analista técnico, copiar el sistema de McLaren no era tan sencillo. «Incluso si sabes qué están haciendo, implementarlo lleva tiempo, dinero y pruebas», explicó. Y en la Fórmula 1, el tiempo es más escaso que un asiento en Ferrari. Mientras tanto, la FIA seguía bajo presión para mantener la limpieza en el deporte. Los escándalos técnicos no son nuevos en la Fórmula 1, recordemos el motor mágico de Ferrari en 2019 o el DAS de Mercedes en 2020, pero en 2025, con McLaren dominando y Red Bull al acecho, cada carrera era un campo de batalla técnico y psicológico. Los aficionados, por su parte, estaban divididos. Algunos defendían a McLaren, argumentando que su dominio era fruto de la genialidad de sus ingenieros. Otros, leales a Red Bull, insistían en que nadie puede ser tan bueno sin hacer algo turbio. Y luego estaban los neutrales, que simplemente disfrutaban del espectáculo con palomitas en mano. En el Gran Premio de Canadá, la tensión alcanzó su punto álgido. Durante la clasificación, Norris logró una pole position espectacular, mientras Verstappen, a solo unas milésimas, se quedó con la segunda plaza. En la carrera, McLaren ejecutó una estrategia impecable, con paradas en boxes tan rápidas que parecían coreografiadas por un equipo de ballet. Norris cruzó la meta en primer lugar, con Piastri en segundo y Verstappen, una vez más, conformándose con el bronce. Tras la carrera, Horner fue directo al grano: «La FIA necesita mirar más de cerca esos conductos de freno. No es normal que sus neumáticos duren tanto». La respuesta de Brown no se hizo esperar. «Christian debería preocuparse más por sus propios coches y menos por los nuestros. Quizás así Max dejaría de quejarse». La FIA, atrapada en el fuego cruzado, anunció que intensificaría las inspecciones en los próximos grandes premios. Pero, para sorpresa de nadie, las revisiones no encontraron nada ilegal en el MCL 39. Los materiales de cambio de fase, si es que existían, estaban dentro de los parámetros permitidos, y los conductos de freno de McLaren cumplían con las especificaciones.
Hemos revisado todo, desde los tornillos hasta el software, dijo Nicolas Tombazis, jefe de monoplazas de la FIA. McLaren está limpio. Sin embargo, Red Bull no bajó los brazos. En una entrevista, Horner insinuó que exempleados de Red Bull, ahora en McLaren, podrían haber desempolvado viejos trucos de la escudería austríaca. Se dice que varios equipos se benefician de estas prácticas en carreras largas, añadió, lanzando una indirecta que no pasó desapercibida. A medida que el campeonato llegaba a su ecuador, McLaren seguía liderando con puño de hierro. Piastri encabezaba el Mundial de Pilotos, seguido de cerca por Norris, mientras Red Bull y Mercedes peleaban por las migajas. Pero el escándalo de Miami había dejado una marca. La Fórmula 1, siempre un equilibrio entre innovación y regulación, se enfrentaba a un dilema: ¿cómo controlar los avances técnicos sin sofocar la creatividad? Para McLaren, el mensaje era claro: podían ser los villanos del paddock, pero mientras siguieran ganando, poco les importaba. Para Red Bull, la misión era igual de evidente: encontrar el talón de Aquiles de sus rivales, ya fuera en la pista o en los despachos de la FIA. Y así, mientras los monoplazas rugían en los circuitos de todo el mundo, el culebrón técnico seguía su curso. En la Fórmula 1, donde los márgenes son de milésimas y los egos de kilómetros, una cosa estaba segura: este escándalo no sería el último. Pero por ahora, McLaren seguía reinando, sus neumáticos cantando y sus rivales buscando desesperadamente la partitura. El espectáculo de la Fórmula 1 no se detiene, y el drama técnico de 2025 continuó desarrollándose en cada gran premio. McLaren, con su MCL39, se había convertido en el equipo a batir, pero también en el blanco de todas las sospechas. Red Bull, liderado por un Christian Horner que parecía olfatear trampas como un sabueso en una cacería, no estaba dispuesto a dejar que el tema de los neumáticos milagrosos de McLaren quedara en el olvido. La acusación de un supuesto truco de enfriamiento seguía flotando en el aire, y aunque la FIA había dado su visto bueno al MCL39, los rumores y las teorías conspirativas no hacían más que multiplicarse, como si el paddock fuera un caldo de cultivo para chismes de ingeniería. En el centro de la controversia estaban los conductos de freno de McLaren, esos tubos discretos que canalizan el aire hacia los discos y las pinzas para evitar que se conviertan en una barbacoa sobre ruedas. Según los ingenieros de Red Bull, McLaren había encontrado una forma de usar estos conductos no solo para enfriar los frenos, sino también para redirigir aire frío hacia los neumáticos, manteniéndolos en una ventana de temperatura ideal. La idea era tan ingeniosa como polémica. En la Fórmula 1, los neumáticos son como divas temperamentales. Si están demasiado calientes, se desgastan rápido; si están demasiado fríos, pierden agarre. Lograr que canten en armonía durante toda la carrera es un arte, y McLaren parecía haberlo dominado con una maestría que rayaba en lo sobrenatural. Es como si tuvieran un termostato secreto, bromeó un mecánico de Ferrari en el paddock, aunque su risa tenía un dejo de envidia. El problema, según Red Bull, era que este sistema podría estar explotando una zona gris del reglamento. Las reglas de la FIA permiten que los conductos de freno dirijan el aire para refrigerar componentes específicos, pero cualquier beneficio aerodinámico adicional, como enfriar los neumáticos para mejorar su rendimiento, podría considerarse una ventaja ilegal. El artículo 3.15 del Reglamento Técnico de la Fórmula 1 es claro: los sistemas de refrigeración no deben proporcionar beneficios aerodinámicos secundarios. Pero demostrar que McLaren estaba infringiendo esta regla era como intentar atrapar humo con las manos. Los ingenieros de Woking habían diseñado el sistema con tanto cuidado que, a primera vista, todo parecía legal. Los materiales de cambio de fase, si es que los usaban, estaban integrados de forma tan sutil que los inspectores de la FIA no podían señalar nada concreto. Es como buscar una aguja en un pajar, pero el pajar está diseñado por genios, comentó un analista técnico. En el Gran Premio de Canadá, donde la tensión entre McLaren y Red Bull ya era más densa que la niebla de Montreal, los comisarios decidieron llevar las inspecciones al siguiente nivel. Durante las verificaciones posteriores a la carrera, desmontaron los conductos de freno del MCL39 de Lando Norris y los examinaron con la minuciosidad de un arqueólogo estudiando un jeroglífico. Los ingenieros de McLaren observaban desde la distancia, con expresiones que oscilaban entre la confianza y el aburrimiento, como si estuvieran diciendo: «Adelante, miren todo lo que quieran, no van a encontrar nada». Y efectivamente, los comisarios no encontraron nada fuera de lo común. Los conductos estaban hechos de materiales compuestos estándar, los canales de aire cumplían con las dimensiones permitidas y no había rastro de ningún material exótico que cambiara de fase o que pareciera sacado de un laboratorio de ciencia ficción. Todo en orden, anunció la FIA en un comunicado que sonó más a suspiro de alivio que a declaración triunfal. Pero Red Bull no se dio por vencido. En una reunión con los medios tras la carrera, Horner dejó caer una bomba:
hemos oído de fuentes fiables que McLaren está usando un revestimiento especial en los discos de freno, algo que podría estar liberando partículas que afectan la superficie del neumático. La idea sonaba tan descabellada que algunos periodistas en la sala no sabían si reír o tomar notas. ¿Partículas mágicas? ¿Un revestimiento que convertía los neumáticos en superhéroes? Parecía el guión de una película de ciencia ficción de bajo presupuesto. Sin embargo, Horner insistió, no es la primera vez que un equipo explora estas cosas. Nosotros mismos experimentamos con algo similar hace años, pero lo dejamos porque no era práctico. La mención de los experimentos pasados de Red Bull no pasó desapercibida, y muchos en el paddock se preguntaron si Horner estaba tratando de desviar la atención de su propio historial de jugadas al límite. Zak Brown, el jefe de McLaren, respondió con su característica mezcla de sarcasmo y serenidad. Si Christian cree que estamos rociando polvo de hadas en nuestros neumáticos, le invito a que venga a nuestro garaje y lo compruebe él mismo. Que traiga una lupa si quiere. Sus palabras se ganaron las risas de los periodistas, pero detrás de la broma, Brown sabía que la presión estaba aumentando. Cada victoria de McLaren era un recordatorio de su supremacía, pero también una invitación a más escrutinio. Mientras tanto, los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, intentaban mantenerse al margen del drama técnico. Norris, conocido por su sentido del humor, bromeó en una entrevista, no sé qué hay en los frenos, pero si están poniendo algo en mis neumáticos, que me lo den también para mi café, porque estoy agotado. Piastri, más reservado, se limitó a decir, nosotros conducimos, los ingenieros hacen su magia. Todo lo que sé es que el coche va rápido. Pero incluso ellos sentían la presión. Cada vez que cruzaban la meta en primer o segundo lugar, sabían que las cámaras de la FIA estarían esperando para revisar su monoplaza como si fuera un sospechoso en una novela de Agatha Christie. En el paddock, las teorías seguían evolucionando. Algunos ingenieros de equipos rivales, hablando bajo condición de anonimato, sugirieron que el secreto de McLaren no estaba en los frenos, sino en el software que controlaba la suspensión activa. Desde 2023, la Fórmula 1 había permitido sistemas de suspensión más avanzados, siempre que cumplieran con estrictos límites de ajuste. Según estos rumores, McLaren había desarrollado un algoritmo que ajustaba la altura del coche en tiempo real, optimizando la carga aerodinámica y reduciendo el estrés en los neumáticos. La idea era plausible. Un coche con una suspensión perfectamente calibrada podía mimar los neumáticos, haciéndolos durar más sin sacrificar velocidad. Pero, una vez más, probarlo era casi imposible. El software de los monoplazas es como una caja negra, y aunque la FIA tiene acceso a los datos, descifrar si un equipo está haciendo algo ilegal requiere tiempo y recursos que no siempre están disponibles. Mercedes, que hasta entonces había mantenido un perfil bajo, también empezó a meter baza. Toto Wolff, siempre con su aura de filósofo corporativo, comentó, McLaren ha hecho un trabajo excepcional, pero todos queremos entender cómo lo hacen. La transparencia es buena para el deporte. Sus palabras sonaban diplomáticas, pero en el paddock se interpretaron como un guiño a Red Bull, estamos con ustedes, pero no queremos ensuciarnos las manos. Ferrari, por su parte, estaba demasiado ocupado lidiando con sus propios problemas, como un alerón delantero que parecía desintegrarse en cada carrera, para unirse al coro de acusaciones. Pero Carlos Sainz no pudo resistirse a soltar una pulla, si McLaren tiene un truco, que lo compartan. Nos vendría bien un poco de esa magia en Maranello. Los de McLaren se convirtió en una especie de telenovela técnica, con nuevos episodios en cada gran premio. Los aficionados, lejos de aburrirse, se volcaron en las redes sociales, creando memes y teorías que iban desde lo hilarante hasta lo absurdo. Pero más allá del humor, la controversia estaba planteando preguntas serias sobre el futuro de la Fórmula 1. ¿Cómo regular la innovación sin convertir el deporte en un campo de acusaciones constantes? ¿Y cómo evitar que los equipos con más recursos, como Red Bull o McLaren, dominen gracias a su capacidad para explotar las zonas grises del reglamento? Por ahora, McLaren seguía reinando, con Norris y Piastri acumulando trofeos y sonrisas. Red Bull, mientras tanto, seguía buscando la grieta en la armadura de sus rivales, convencido de que el secreto de los neumáticos estaba ahí, esperando a ser descubierto. Y la FIA, atrapada entre su papel de árbitro y su deseo de no arruinar el espectáculo, continuaba revisando, midiendo y declarando que todo estaba en orden. Pero en la Fórmula 1, donde la verdad a veces es más escurridiza que un monoplaza en la lluvia, una cosa estaba clara, el escándalo de Miami no iba a desvanecerse tan fácilmente. Los neumáticos de McLaren seguían cantando, y el resto del paddock, con envidia y admiración, seguía buscando la partitura.